El ministerio Conéctate Jesús se complace en presentar el repaso de la lección de escuela sabática del tercer trimestre, servir a los necesitados. Para esta semana tenemos el título Modelo para un mundo mejor. Busquemos a Dios en oración. Gracias te damos, Señor, por permitirnos dar inicio a este repaso. Bendice, oh Dios, a aquellas personas que, sacando tiempo para hacer el repaso, escucharán este trabajo. Bendice también a los autores de las gráficas y del repaso mismo, la familia Fustero. Bendice también, Señor, la labor que ellos hacen en los diferentes campos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Modelo para un mundo mejor. Nuestra lección de esta semana está basada en Éxodo, capítulo 3, versículo 7, Mateo 22, 37, 40, Éxodo 22, versículos 21 al 23, Deuteronomio 14, versículos 22 al 29, capítulo 26, versículos 1 al 11, y Levíticos 25, versículos 9 al 23. Tras muchos años de esclavitud, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Durante el camino hacia la tierra prometida, les dio leyes justas. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así está en Deuteronomio 4:28. Dice Jehová: estas leyes protegían de una forma especial a los más débiles. ¿En qué sentido? Miremos este asunto desde la siguiente perspectiva. Primeramente, el legislador. Segundamente, los 10 mandamientos. En tercer lugar, leyes protectoras. Seguidamente, el segundo diezmo. Y cerramos con el jubileo. El legislador. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Éxodo 4:31. Éxodo 3:2 nos dice: Dios se mostró a Moisés en una zarza que ardía en fuego y no se consumía. Este fenómeno nos deja muchas interrogantes. Desde allí informó a Moisés que había visto la aflicción de su pueblo y oído su clamor. Mediante esta zarza, Dios habló con Moisés para que Moisés hablara con el pueblo. Pero el pueblo, mientras Moisés hablaba con Dios, no estaba libre. El pueblo estaba en esclavitud dentro de Egipto. Le comisionó para sacar a Israel de Egipto. Así está en el verso 10. Pero no habrían de salir con las manos vacías. Egipto debía pagar a los israelitas por todo el tiempo que les había hecho trabajar de balde. Verso 21. Durante el camino a Canaán,
Dios se propuso hacer de este pueblo de esclavos una nación, dotándoles de leyes justas para que fueran una bendición para el mundo entero. Por esta razón, los citó para que acudieran primeramente al monte Sinaí. ¿Qué ocurriría en el monte Sinaí? Ellen G. de White nos dice en Patriarca y Profeta, la página 277, Jehová se reveló no solo en su tremenda majestad como juez y legislador, sino también como compasivo guardián de su pueblo. Él dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquel a quien ya conocían como su guía y libertador, quien los había sacado de Egipto, abriéndoles un camino en la mar, derrotando al faraón y a sus huestes, quien había demostrado que era más grande que los dioses de Egipto, era el que ahora proclamaba su ley. Es tiempo de ver la ley, los 10 mandamientos. Y él os anunció un pacto, el cual mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomios 4:13. Los 10 mandamientos son la constitución del pueblo de Israel. Es la ley de más alto nivel, de la cual derivan todas las demás. El cumplimiento de estos mandamientos muestra el amor hacia Dios. Los 4 primeros: Deuteronomio 6:5, Mateo 22:37 al 38. Y hacia nuestro prójimo, los últimos 6, Levíticos 19:18 y Mateo 22:39 lo confirman. Por ello, su cumplimiento va más allá de nuestros actos, afecta a nuestras intenciones. Veas esto en Mateo 5:21 al 30. Una sociedad que quisiese guardar estos mandamientos sería una sociedad activa y vibrante, en la que todos obrarían con entusiasmo, amando y cuidando a los demás por amor a Dios. Elena nos dice en Consejo para los Maestros, página 439, lo siguiente: ¿qué Dios es el nuestro? Él gobierna sobre su reino con diligencia y cuidado, y en derredor de sus súbditos ha erigido una valla, los 10 mandamientos, para preservarlos de los resultados de la transgresión. Al requerir que se obedezcan las leyes de su reino, Dios da a su pueblo salud y felicidad, paz y gozo. Les enseña que la perfección del carácter que Él desea puede alcanzarse únicamente familiarizándose con su palabra. Cuando hablamos de leyes y una barrera que protege al pueblo de Dios, es necesario leer entonces Éxodo 22, 21 al 22. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. A ninguna viuda ni a huérfano afligiréis. Expliquemos esto. Esto dedica 3 capítulos, 21, 22 y 23, para desarrollar distintos tipos de leyes. En el capítulo 21, del 2 al 11, se desarrollan las leyes sobre la esclavitud. En el mismo capítulo del 11 al 36, se desarrollan las leyes sobre delitos violentos. Del capítulo 22, del 1 al 15,
se desarrollan las leyes sobre la propiedad. Del mismo capítulo, el 16 al 31, se desarrollan las leyes sobre la vida cotidiana. Y el capítulo 23, del 1 al 9, se desarrollan las leyes de cómo aplicar, se describe cómo aplicar todas las leyes anteriores. En estas leyes se destaca la preocupación por los más vulnerables. ¿Quiénes eran los más vulnerables? Los esclavos, los extranjeros, la viuda y los huérfanos. Los israelitas debían mostrar a los menos favorecidos el mismo trato amable que Dios les había mostrado a ellos cuando eran extranjeros en tierra de Egipto. En otras palabras, hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Elena G. de White habla en Patriarcas y Profetas, la página 442. Las leyes que Dios entregó a su antiguo pueblo eran más sabias, mejores y humanitarias que las de las naciones más civilizadas de la tierra. Las leyes de las naciones tienen las características de las debilidades y pasiones del corazón humano, mientras que la ley de Dios lleva el sello divino. Es tiempo de ver el segundo diezmo. Deuteronomios 14, 28 al 29 nos dice: a fin de que cada 3 años todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Deuteronomio 14, 22 al 29, habla de un segundo diezmo que los israelitas deberían entregar. Este diezmo no tenía el mismo propósito que el primero. Observe bien, durante 2 años llevaban este segundo diezmo a Jerusalén y comían de él en familia y lo compartían con los necesitados. El tercer año, este diezmo especial era dejado en cada ciudad para beneficio de los necesitados locales. Podemos calcular que cada israelita entregaba entre un 25 y un 33% para el mantenimiento de la nación. Parte de ello se dedicaba a atender a los necesitados. Interesante este plan de impuestos, conocido como segundo diezmo. Elena G. de White, en el libro Educación, página 41, nos dice al respecto: la consagración a Dios de un diezmo de todas las entradas, ya fueran de la huerta o la cosecha, del rebaño o la manada, del trabajo manual o del intelectual, la consagración de un segundo diezmo destinado al alivio del pobre y otros usos benéficos, tendía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio de que Dios es dueño de todo, y que ellos tenían, ahora sí, la oportunidad de ser los canales a través de los cuales fluyeran sus bendiciones. Era una educación adaptada para acabar con todo egoísmo y cultivar la grandeza y la nobleza de carácter. Comentario personal: si se siguiera esto, no habría pobres ni extrema pobreza en las naciones. El jubileo. Llegamos al final de nuestro estudio. Levíticos 25:10 nos dice: y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia.
Interesante este asunto del jubileo. El jubileo era el año de liberación para la tierra. Cada uno recobraba la posesión de su herencia. Con esta medida se evitaba que una persona se hiciese con grandes latifundios, o sea, se hiciese millonaria así. Al mismo tiempo se evitaba que una familia perdiese su posesión y su medio de vida. Había un equilibrio. Cuando alguien se veía en la necesidad de vender su herencia, lo hacía por el precio de las cosechas hasta el año de jubileo. De esta forma volvería a él. El año 50, dice el versículo. Aunque a causa del pecado siempre habrá pobres. ¿Recuerdan lo que dije anteriormente? Bueno, Mateo 26:11, Jesús nos recuerda que a los pobres siempre los tendremos. El jubileo muestra la solución propuesta por Dios para minimizar la desigualdad social. Es tiempo, hermano, de leer de la página 40 del libro de la educación la siguiente cita. Al distribuir la herencia de su pueblo, Dios se propuso enseñarle, y por medio de él, a las generaciones futuras, los principios correctos referentes a la propiedad. La tierra de Canaán fue repartida entre todo el pueblo, a excepción únicamente de los levitas, como ministros del santuario. Aunque alguien vendiera transitoriamente su posesión, no podía enajenar la herencia de sus hijos. En cualquier momento en que estuviera en condición de hacerlo, podía redimirla. Las deudas eran perdonadas cada 7 años y el año 50, o sea, el año 50, o de jubileo, toda propiedad volvía a su dueño original. De ese modo, la herencia de cada familia estaba asegurada y se proveía una salvaguardia contra la pobreza o las riquezas extremas. Sumamente interesante esto. Tiene muchos comentarios. Los voy a dejar para el siguiente video en el que vamos a hacer los comentarios. Por ahora, mis queridos hermanos, ha sido un placer estar con ustedes en estos cortos 18 minutos. El Señor les bendiga. Gracias, Señor, te damos por permitirnos hacer este resumen. Gracias también por la familia Fustero que proveyó el mismo. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús. Recuerda, adquiere tu DVD del concierto de cuartetos femeninos realizado el 2 de junio, en el Teatro en Círculo. Esperamos tu donación. Consúltanos en nuestros comentarios para obtener la copia de tu DVD. El Señor te bendiga. Bueno, tenemos una cita más que se nos había quedado. Donde encontremos leyes más nobles, puras y justas que las presentadas en los libros de estatutos que regirán las instrucciones de Moisés a los hijos de Israel. ¿Dónde encontraremos leyes más nobles, puras y justas que las presentadas en los libros de estatutos que regirán las instrucciones de Moisés a los hijos, que registran las instrucciones de Moisés a los hijos de Israel? ¿Y de qué otra forma podemos obtener tanta fuerza o aprender tan noble ciencia? ¿Qué otro libro enseñará a los hombres también a amar, temer y obedecer a Dios? ¿Qué otro libro presenta a los estudiantes más ciencias ennoblecedoras, más admirable historia? Presenta claramente la justicia y predice las consecuencias de ser desleales para con la ley de Jehová. Sumamente
interesante esta cita, hermanos. El Señor les bendiga. Consejo para los maestros, página 144.